La Corporación Compromiso por permitirme estar aquí el día de hoy, aportando a este trabajo importante que hace la Corporación de profundización de los lazos con organizaciones sociales, que le permite levantar diagnósticos para estar dando cuenta de la realidad que refleja siempre en su informe anual y en sus boletines, que son un instrumento importante para dar cuenta de cuál es la realidad de derechos humanos en el nororiente, por sus labores de investigación y divulgación, que sean vitales, digamos, en estos momentos en que hace falta tensionar las fuerzas sociales para superar esta situación de crisis humanitaria y vulneración de derechos humanos. Bueno, me han pedido hablar sobre un balance general de en qué va el tema de la paz total. Primero que todo, decir que la paz total surgió desde la propia campaña electoral del presidente Petro y Francia Márquez, no solamente después de 60 años de guerra continuada y unas paces imperfectas que siempre reciclan las violencias, donde los territorios de grupos que parcialmente firman la paz terminan siendo copados por otros actores ante la ausencia de presencia del Estado y sobre todo el incumplimiento a los compromisos o la traición a los acuerdos. Entonces, la propuesta de paz total es una propuesta novedosa que buscaba poner fin, o que busca poner fin al dominio de actores criminales en los territorios mediante una negociación con todos los actores criminales que generan terror y violencia en las comunidades en el país. Es decir, no se podía transitar más en la vía de negociar con un solo actor que despejara su presencia en unos territorios mientras el Estado incumplía acuerdos y posibilitaba inclusive la posibilidad de que otros actores llegaran ahí. La paz total entonces buscaba no solamente hacer esa negociación, sino crear bases sólidas para la paz. Era uno de los 3 pilares del programa de gobierno. Recuerde que el programa de gobierno básicamente es un trípode como esos. Un trípode que tenía 3 partes. El primero, hacer la paz total. El segundo, la justicia social, o sea, las reformas que le den base y sustento a la paz, en las cuales se empeñó el gobierno: la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, es decir, reformas que le devuelvan derechos expropiados por el neoliberalismo en estos últimos 35 años. Y por último, el tema del medio ambiente, la protección ambiental, la justicia ecológica, que implicaba la transformación de las economías contaminantes del carbono, la disminución de la economía extractivista y la protección de la naturaleza con la protección de la Amazonía, lanzándole a la comunidad internacional una apuesta para que pudiera cambiar destrucción en la Amazonía y fortalecimiento de los bosques a cambio de una reducción de la deuda externa a este país. Esos 3 ejes, paz total, justicia ambiental y justicia social, son el eje del programa de gobierno. Veamos entonces cómo las élites en Colombia, que han gobernado por 212 años, no se resignaron a perder el poder en manos de una coalición política como la que llevó a Gustavo Petro y Francia Márquez al poder, coalición que no representaba a los partidos dominantes, a las élites dominantes ni a los partidos tradicionales, y cómo dejaron amarrada la dinámica para impedir que el gobierno pudiera llevar a cabo los cambios o para obligar a amarrarle las manos y obligar a que el gobierno se viera obligado a hacer una gestión a favor de los que siempre han dominado, pasando por haber sobreendeudado a los topes históricos el Estado colombiano, habiendo dejado una deuda de más de 170.000 millones de dólares, en el que 1 de cada 3 pesos que produce el país están empeñados en el endeudamiento con el sector financiero internacional y nacional. Y eso obviamente en una situación de sobreendeudamiento del Estado
no solamente fue acompañado también de una corrupción gigantesca en el que vimos cómo se robaron el bienestar familiar, los fondos para la paz, los fondos que eran para el internet de los niños en general, una corrupción desmedida que dejó unos faltantes y unos huecos gigantescos que dejaron la olla prácticamente raspada, sino también disposiciones que impedían que el gobierno pudiera atender otras prioridades que no fuera el pago de la deuda. Y me refiero a reformas que anteriormente se incrustaron en la Constitución, como el famoso marco fiscal. Ese marco fiscal, la regla fiscal que básicamente se introdujo en la Constitución para priorizar que el Estado tenía que dedicar sus recursos de manera prioritaria a cumplir las obligaciones con el sector financiero y si algo sobraba, si algo dejaba para atender la inversión social. Pero cuando usted eleva el techo de endeudamiento casi al límite de los ingresos del Estado, pues entonces usted necesita obtener más ingresos. Vemos cómo el gobierno buscó atender esas reformas en una situación de absoluta iliquidez, primero con una reforma tributaria que inicialmente era de 75 billones de pesos, bajó luego a 50 y terminó en 20 billones de pesos. Pero digamos, algo permitía un margen de maniobra para no solamente hacer la paz, sino para las reformas sociales. El eje de esa reforma, ustedes saben, era básicamente obligar a las multinacionales a que pagaran impuestos. Cosa paradójica, que suena increíble, que las multinacionales no pagan impuestos, porque desde el primer gobierno de Uribe en el 2005 les hizo un regalazo en el sentido de que las multinacionales podían deducir sus impuestos a la renta de lo que tenían que pagar por regalías, cosa que es absolutamente ridícula. O sea, las regalías es la parte que le corresponde al Estado por ser socio, dueño del patrimonio natural que hay en el subsuelo, se asocia con otro que sabe cómo sacarlo, pero le dice, yo me quedo con un porcentaje de esto porque yo soy el dueño de lo que hay abajo y usted que lo va a sacar, pues saca su otro porcentaje. Pero los impuestos de renta que usted tiene que pagar por las ganancias que va a obtener con su parte, pues las paga de su parte. Uribe dijo, no, pueden deducir los impuestos a la renta de lo que me van a pagar por regalías. Imagínense, si las regalías al contrario era para crear paz social, equidad, compensar a los municipios más empobrecidos y sobre todo a aquellos que han sufrido el deterioro del medio ambiente, ¿cómo se le va a decir a las multinacionales que pueden deducir sus impuestos a la renta de la parte mía, de la parte de las regalías, de la parte del Estado? Esa fue la pelea principal de la reforma tributaria, pero hubo mucho lobby de las transnacionales, finalmente se pasó y fue un tope de 20 billones de pesos, pasó a la Corte Constitucional y desafortunadamente vimos que la Corte Constitucional reversó parte de la reforma tributaria a decir que no se podía cambiar las condiciones del regalazo de Uribe y que tenían que volver a separar la posibilidad de que los impuestos a la renta los dedujeran de la parte que le toca al Estado, sacaran de ahí de la parte del Estado los impuestos a la renta, con lo que se sacaron de un tajo 7 billones de pesos de los 20 que tenía la reforma tributaria, dejando prácticamente también muy amarrado para el gasto social a este gobierno y los gastos que demanda la paz. Eso lo que demuestra es que ante las dificultades de aprobar las reformas en el Congreso, las pocas reformas que pasan en el Congreso terminan siendo atajadas en los tribunales, especialmente en la Corte Constitucional, que ha devuelto, digamos, esta posibilidad de darle margen de maniobra a través de una reforma tributaria que obligaba a las transnacionales, a las petroleras, a las carboneras, a las empresas de gas a pagar impuestos para atender el enorme daño social y la enorme injusticia social que generan. Pues bien, el gobierno inicialmente tratando de buscar atender a esa situación de la paz, abarcaba un concepto integral, la paz como una paz de Estado, no solamente de gobierno, la paz como transformación de los territorios, transformación de las condiciones de inequidad que generan violencia en los territorios, creaba instituciones como el Servicio Social para la Paz. Una cosa importante sobre la que hay que seguir empujando y seguir pidiendo que se profundice es que los jóvenes, en vez de pagar servicio militar y coger fierros para matar, puedan dedicar su labor del servicio obligatorio a actividades de paz, de alfabetización, de enseñar técnicas de computadores, de manejo informático, de protección del medio ambiente. Una iniciativa muy bonita que hay que seguir empujando y seguir desarrollando. Tenía también el tema del Gabinete de Paz y 8 regiones en las cuales se iban a
elegir los comisionados regionales de paz, que todavía, digamos, no se han puesto en marcha eso. Pero lo más importante es que se afrontaba, si me puede regalar de pronto un vasito de agua, les agradezco, que se me seca mucho qué pena. Lo más importante es que se afrontaba la negociación con los actores armados por dos vías. Uno, una vía política mediante negociaciones sobre las condiciones de injusticia social y los cambios en la configuración del Estado, con los grupos que tenían naturaleza política. ¿Qué son grupos que tienen naturaleza política? Son grupos que tienen una concepción distinta de cómo organizar la sociedad, cómo debe ser el Estado, y que se confrontan militarmente con las Fuerzas Armadas del Estado. En este caso, pues el gobierno dijo, eso básicamente corresponde al ELN, y también un poco forzadamente metió ahí a las disidencias de las FARC, tanto las del Estado Mayor Central como las Nueva Marquetalia. Esos son los que habría negociación política. Pero también el gobierno previó en esa ley la posibilidad de tener una negociación sociojurídica con grupos que no tuvieran vocación política, sino que tuvieran vocación criminal. ¿Cuáles grupos? El narcotráfico, los paramilitares y las estructuras criminales en grandes ciudades que controlan zonas urbanas, como en Medellín, Quibdó, Bucaramanga, bueno, no estaba previsto Bucaramanga, sino Buenaventura y Barranquilla. Los procesos de paz urbana controlados por estructuras criminales. Para eso no estaba previsto un proceso de negociación política, sino un proceso de sometimiento a la ley, de sujeción a la justicia, obviamente con dos condiciones. Una, primero, de que para poder someterse a la ley había que ofrecer unas condiciones de unas penas reducidas, que pudieran ser, digamos, penas de con las que se negoció los paramilitares o inclusive las FARC, de 5 a 8 años, y que pudieran retener una parte de los bienes ilegalmente obtenidos en sus actividades ilícitas. Esto tiene lógica, primero, porque nadie se va a someter si se va a ir a 40 años de cárcel. Y segundo, dada la experiencia que el Estado es muy malo para la reincorporación, muy malo para habilitar proyectos productivos de sostenibilidad a los actores armados, pues una parte de retención de los ingresos ilegales les permitiría tener posibilidades de unos ingresos para, digamos, poder sostenerse ellos y sus familias. Pues bien, el gobierno presentó simultáneamente, muy amable, muchas gracias, ese proyecto de ley de sujeción a la justicia, de sometimiento a la ley, pero en el Congreso fue absolutamente bloqueado. Bloqueado con dos argumentos. Primero, los congresistas en su mayoría que hundieron el proyecto, lo hicieron con el argumento de que darle beneficios de penas reducidas o retener parte de los ingresos de la riqueza ilegal era entregarle el país al narcotráfico. Y el propio fiscal general y la procuradora todos los días salían, es que Petro le está entregando el país al narcotráfico, y salieron por todo el mundo y por Estados Unidos y por Europa a desprestigiar la política de paz con base en falacias. La falacia era que si se reducían las penas o si se retenía un 6%, que era el porcentaje de los ingresos, era que se le estaba entregando al país el narcotráfico. Lo más curioso es que los grupos políticos en el Congreso que se encargaron de hacer mayor lobby para hundir la ley son grupos vinculados a los clanes políticos, a clanes criminales, a los herederos de los parapolíticos, que viven de los nexos con las estructuras criminales, que tienen vínculos con el narcotráfico, que son financiados por paramilitares, que llegan a esos curules en el Congreso por la presión que ejercen paramilitares y estructuras criminales en las regiones, donde eliminan a los líderes sociales, a la oposición política, a la izquierda. Esos grupos hipócritamente que viven del narcotráfico fueron los que salieron a decir que si se aprobaba la desmovilización de esas estructuras, se le estaba entregando al país el narcotráfico. ¿Qué es lo que dejó en evidente esa estrategia? Que el Congreso no está dispuesto a aprobar una ley para el sometimiento de las estructuras criminales. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque no le conviene. Gran parte de los congresistas derivan su poder, derivan su curules del apoyo que obtienen con estructuras criminales, con clanes ilegales, con narcotráfico, con paramilitares. Entonces no van a socavar las bases de su propio poder, no van a socavarse su propio piso. Si ellos son los que los apoyan, si les financian, si les ponen votos, si eliminan a los opositores en las regiones,
pues no van a permitir que haya una competencia libre de violencia para que sean los sectores populares, los sectores de izquierda, sectores que siempre han pugnado por cambios los que lleguen al Congreso. Se hundió completamente la reforma para habilitar ese sometimiento. Primer bloqueo. El otro bloqueo es que llega a la Corte Constitucional la Ley 2272 y a pesar de que el gobierno había previsto facultades para las dos vías, para la vía de la negociación política y para la vía del sometimiento para estructuras criminales, la Corte Constitucional metió una nueva traba. Dijo, no, de la ley de paz total yo le acepto la primera vía. Usted puede negociar políticamente con los grupos políticos. Para negociar con paramilitares, con narcotraficantes, con estructuras criminales, me tendrá que hacer aprobar una ley ordinaria en el Congreso para las condiciones de ese sometimiento. Entonces solamente va a tener un marco para negociar, como lo había previsto el gobierno, con el ELN, con el Estado Mayor Central y con la nueva Marquetalia. Por eso no ha empezado la negociación con los paramilitares, no ha continuado la negociación con las estructuras criminales en las grandes ciudades, en Medellín, Buenaventura, Quibdó y Barranquilla, y con otras estructuras pues está completamente paralizado por la ausencia de un marco legal. Esa es una de las condiciones. Pero la Corte Constitucional muy habilidosamente dice, no, para usted negociar tiene que hacer aprobar en el Congreso por la vía ordinaria una ley de sometimiento. Pero el Congreso la Corte Constitucional ya sabía que el Congreso no tenía voluntad de aprobarlo, entonces ha debido aprobar esa segunda vía, la posibilidad de habilitar, de que la ley 2272 habilitara la posibilidad al gobierno para hacer una negociación de paz total como la había previsto. Es decir, la Corte Constitucional también, digamos, contribuyó al bloqueo de la negociación política, siendo aliado del Congreso en esta obstaculización de una vía negociada. Obviamente también la paz de Petro no estaba concebida solamente con negociación con actores criminales. Tiene también un componente importante de paz territorial, es decir, de transformación de los territorios, de las condiciones de inequidad en los territorios y sustitución de las economías ilegales, de la minería, del narcotráfico y otras economías ilegales por economías legales. Esa es una ambición importante que obviamente requiere los recursos que la reforma tributaria no le dio al gobierno, pero que digamos se hace más lenta en la medida en que la propia Corte terminó quitándole los recursos al propio gobierno. Pero es una vía adecuada para llegar a la paz, porque sabemos que nada se gana un proceso de paz si solamente se negocia entre armados y las condiciones en los territorios permanecen intactos. El gobierno sigue apostando hoy por hoy que el eje esencial de la paz es la paz territorial, es decir, el involucrar en las propias comunidades en la transformación de sus condiciones de vida, en proveer servicios sociales del Estado y en crear condiciones para sustituir las economías ilegales. Ese es el eje, esa es la orientación acertada de la política de paz y creo que con los distintos grupos el gobierno va a empeñarse en los 2 años que le resta en avanzar hacia esa perspectiva. Había también una posibilidad que era el tema de las jóvenes en paz. Sigue siendo una estrategia importante que todavía está en el propio plan de desarrollo. Jóvenes en paz, que implica que jóvenes articulados, digamos, a sectores urbanos o rurales en conflicto, puedan obtener un ingreso, en este caso de $1.000.000 o un salario mínimo, a condición de que estudien y puedan en su tiempo libre prestar trabajo comunitario. De nuevo, las élites se empeñaron en desprestigiar esto, en decir que era que le estaban pagando a los jóvenes por cometer delitos, por cometer crímenes, o que había que ser criminal para poder acceder a eso. O sea, las élites no soportan que los pobres que nunca han tenido nada, en algún momento puedan tener algo. Que jóvenes que no han tenido posibilidad de estudiar, que no han tenido posibilidad de ingresar a una universidad, que no han tenido posibilidad de formación, reciban un ingreso financiado por el Estado y además tengan unos ingresos para poder solventar algunos gastos de ellos propios y sus familias. Esa propuesta, digamos, inicialmente estaba en 100.000 jóvenes, se ha ampliado en 1 millón de jóvenes, pero hay que meterle dura a esa propuesta para que efectivamente esa sea una de las estrategias para quitarle base social a los grupos criminales. En la medida en que los jóvenes, las nuevas generaciones tengan condiciones para vincularse al mercado laboral, para avanzar en su formación educativa, hay que presionar para que esa promesa que está
contenida en el plan de desarrollo efectivamente se cumpla, porque es una manera, si no hay negociación por arriba, por lo menos quitarle base social a los grupos criminales que tienen en los jóvenes su filón más importante para crecer y expandirse. Y el tema de las reformas sociales era el otro tema de las reformas para la paz. Las reformas que el gobierno planteó, la reforma a la salud, que obviamente implica reconocer que desde el año 80 hasta hoy, de 4 millones de personas que han muerto, de 8 millones de personas que han muerto, 4 millones por lo menos obedecen a causas relacionadas con el mal funcionamiento del sistema de salud. 290.000 personas han muerto por fallas atribuibles directamente a las EPS y al sistema de salud desde la ley 100 que las creó. Es decir, el sistema de salud como está privatizado mata más gente que el conflicto armado. Los recursos que entrega el Estado a las EPS, controladas por el sector financiero, Sarmiento Angulo, el señor Santo Domingo, el señor Ardila Lule, estas EPS se quedan con más de la mitad de los recursos, las desvían para sus propios gastos, no rinden cuentas de ellas, no tienen auditoría, no permiten rendir cuentas de ellos. Las reservas técnicas que les entregan no se sabe qué hacen con ellos. Hay perdidos 23 billones en reservas técnicas y el año pasado de los recursos que se le entregaron 11.8 billones de pesos se esfumaron, se perdieron. Por eso insisten en manejar a través de las EPS y no que sea, digamos, que el gobierno contrate a las EPS, pero que les pague directamente a los prestadores de servicios, pero no digamos con esta intermediación que se queda con la mitad de los recursos y que niega las atenciones complejas como las cirugías, como los exámenes de laboratorios, como otro tipo de atenciones y que hacen que la salud, digamos, sea uno de los asuntos más preocupantes. Finalmente el Congreso decidió hundir la propia ley de la salud, lo más preocupante, por EPS que pagaron a los congresistas con la plata que les entregó el Estado para atender los pacientes, le entregaron, financiaron campañas de los políticos para hundir con dinero público, con dinero del gobierno, la propia reforma del mismo gobierno. O sea, con plata del mismo gobierno terminaron estas EPS financiando congresistas que terminaron hundiendo la reforma a la salud. ¿Qué demuestra eso? Que el Congreso no tiene la más mínima voluntad de reforma. Y el presidente lo sabía. El pacto histórico no tenía más del 33% de votos en el Congreso al iniciar la presidencia. El gobierno inicialmente entonces hizo una coalición, un gran acuerdo nacional, y en ese acuerdo nacional metió al Partido Liberal, al Partido de la U, al Partido de los Verdes, al Partido Conservador. Y Petro dijo, les entregué ministerios, les entregué la nómina, les entregué presupuesto, les entregué contratos, pero se dedicaron ellos mismos a hacerme oposición en el Congreso. Si estaban compartiendo el gobierno era para sacar adelante la propuesta de gobierno, el plan de gobierno. Petro tuvo que recomponer su gabinete, sus ministerios, para permitir una posibilidad, digamos, de dotarse de personas de confianza para sacar adelante las reformas. Pero el Congreso ha demostrado que no tiene la más mínima voluntad de pasar una sola de las reformas que el gobierno ha propuesto y que serían las bases para llevar paz social a las comunidades. Ni en materia de salud, que niegan completamente, digamos, que las EPS sigan manejando 94 billones de pesos, 94 billones de los 450 que tiene el presupuesto nacional, es decir, casi el 15% del presupuesto nacional que se llevan las EPS y al cual no rinden cuentas. En la reforma pensional, que siguen ahora con la pretensión de que quien gane más de 1,5 salarios mínimos tenga que ir a fondos privados y el Estado se quede solamente con las cotizaciones más pobres y con las subvenciones a los que no quieren cotizar. Es decir, lo más difícil, lo más duro, lo más complicado para el Estado, pero lo más pulpito, los salarios altos, eso sí para los fondos privados. Eso es lo que quieren en reforma pensional. Pero lo más mínimo de la reforma, ¿saben cuál es lo más mínimo de la reforma? La reforma laboral. ¿Qué es lo que pretende la reforma laboral? Lo esencial es que los trabajadores de este país puedan tener un recargo nocturno y recargo dominical y ni siquiera lo quieren aceptar aún poniendo el recargo nocturno, como dijo Petro, aunque sea después de las 7 de la noche. Niegan completamente eso, lo más mínimo, lo más elemental, algo que en todo el mundo sucede. Si trabajas de noche, si trabajas los domingos, tenés derecho a un recargo.
Pero estas élites son tan cicateras, tan marrulleras, que ni siquiera eso quieren soltar para dar unas bases mínimas para que el pueblo sienta que la paz lo beneficia, para que el pueblo sienta que la paz está fundada en la equidad, pero ni siquiera eso. Esos bloqueos, obviamente, pues han llevado a que el gobierno tenga que explorar otras vías. Unas vías es continuar los diálogos con algunos grupos, pero buscando que haya un marco legal para eso. Y el gobierno decidió presentar entonces, ya que negaron el programa, la ley de sometimiento, buscar que se haya una prórroga de la ley de justicia y paz. Es decir, que la ley de justicia y paz, que le permitió a Uribe desmovilizar a un sector de los paramilitares, no a todos, pueda ser prorrogada para darle 4 años más a la justicia para acabar los procesos de justicia y paz que hay con los actuales paramilitares y abrir otros 10 años para que otros grupos puedan entrar por esa vía a someterse a la justicia. ¿Cuáles grupos? Los paramilitares, las estructuras criminales urbanas y estructuras del narcotráfico. ¿Qué tendría esa ley? Obviamente la posibilidad de que las penas sean iguales a las que disfrutaron los paramilitares, 5 a 8 años de prisión, entregar sus bienes, parte de sus bienes y obligaciones de aportar a la verdad. Este proyecto de ley es el proyecto de ley 209 de 2023 y que se llama de segundas oportunidades. ¿Por qué se llama de segundas oportunidades? Porque sería la posibilidad también de que todos los grupos paramilitares que se reactivaron, que se reposicionaron y que hoy están dominando el país puedan entrar a un nuevo proceso de sometimiento. Que también estructuras que negociaron procesos de paz y que no tienen habilitada una vía política, como dicen, por ejemplo, sectores de la Nueva Marquetalia que negociaron y abandonaron, bueno, obviamente por presión del entrampamiento, puedan entrar también por esa vía. Es un proyecto de ley que hay hoy en el Congreso, pero yo tengo dudas de que el Congreso vaya a aprobar esa ley. ¿Por qué? Porque el Congreso lo que menos quiere es una desmovilización de los actores criminales. Ya les dije, estos grupos son la base de su poder, son quienes les ponen financiación debajo de la mesa, son quienes les ponen votos, quienes presionan las comunidades. Entonces, aún con esas condiciones ventajosas, dudo mucho que el Congreso estaría dispuesto a permitir un marco legal que le permita a este gobierno negociar con el paramilitarismo, negociar con el narcotráfico y negociar con las estructuras criminales. El proyecto de ley todavía está en el Congreso, pero no es muy probable que pueda ser aprobado. Los bloqueos no han estado solamente en las leyes ordinarias. Cuando el Congreso empezó a bloquear todas las iniciativas del gobierno, nosotros en el informe de las plataformas del año pasado le dijimos al gobierno, el Congreso va a bloquear todas las leyes, no le queda al gobierno sino una sola vía, gobernar por la vía del Ejecutivo, implementar directamente el plan de desarrollo y gobernar por decreto. Y el presidente hizo un ensayo, buscó una de las regiones más pobres que fue La Guajira y se fue a La Guajira, donde hay más afiliados a las EPS que habitantes de La Guajira, pero que en la mitad de la gente no recibe servicios de salud, donde el plan de alimentación escolar está en clanes políticos que se han apropiado de esos recursos gigantescos, pero a los niños les dan un puñado de arroz y un banano como alimentación, donde el agua se la apropian las empresas carboneras y la población indígena y guajiros mueren de sed. Petro entonces buscó gobernar por decreto y con 13 medidas de excepción decretó la emergencia social y económica, unos decretos de emergencia en que dijo vamos a prestar directamente la salud con esos recursos que se entregan a las EPS, vamos a prestar directamente a través del bienestar familiar la alimentación a los niños, vamos a crear una institución del agua en La Guajira para distribuir el agua no solamente para las empresas mineras y carboneras, sino también para los indígenas y la población. Y por estas medidas de emergencia vamos a buscar condiciones para la paz en esta región. Pues bien, la Corte Constitucional empezó a tumbar cada uno de los 13 decretos, uno por uno los fue tumbando y le dijo, si usted quiere hacer esas medidas excepcionales en La Guajira, tiene que pasar por una ley y hágala aprobar en el Congreso. La Corte sabía que no se la iban a aprobar, entonces, ¿cómo sale con eso?
¿sí? O sea, es una corte que bloquea, hay un bloqueo de todas las cortes, hay un bloqueo del Congreso. Obviamente ya sabemos el bloqueo de la Fiscalía, que ha impedido, digamos, obstaculizado el nombramiento de voceros de paz de los grupos armados, que se negó completamente a que los chicos del estallido social, que están hoy presos todavía por ejercer su legítimo derecho a la protesta, pudieran salir de las cárceles para ejercer como voceros y promotores de la paz en las comunidades, y que les impuso los tipos penales más desorbitados, de terrorismo, de tentativas de homicidio. O sea, por tirarle una piedra a una puerta de una estación de transporte público, ya eso era terrorismo, como si fuera a poner una bomba en el Congreso. O sea, una fiscalía que ha obstaculizado, digamos, y desprestigiado la labor de paz del Congreso, y una procuraduría que también tiene a 37 altos funcionarios, 10 de los ministros investigados por la procuraduría simplemente por no favorecer con su gestión a los clanes políticos y los clanes empresariales que mediante la contratación han colonizado al Estado y se han apropiado de los recursos públicos, y cuando se busca que entregarle a las comunidades, a las acciones comunales, entonces llega la Procuraduría a investigarlos, a iniciar procesos administrativos o a destituir, como lo hicieron con el superintendente de subsidio familiar o al canciller de la República, por impedir que la empresa que lleva 30 años lucrándose de billonarios contratos de los pasaportes y la información de los colombianos pudiera continuar ejerciendo esa práctica mafiosa, y pudiera el Estado, con la imprenta nacional que tiene la capacidad de producir los pasaportes, digamos, generar muchos ahorros y transparencia en esto. Esos bloqueos vienen por todos lados, pero los bloqueos no solamente son de las instituciones, sino también de los factores de poder. ¿Cómo ha sido el bloqueo a la paz por los factores de poder? En junio del 2022, antes de que se posicionara Petro, un artículo en el periódico El Espectador de Felipe Zuleta mencionaba que en una reunión con altos mandos militares le habían dicho que si Petro llegaba al poder, iban a hacer un golpe de Estado en seco, un golpe blando. Y ese golpe blando, dice Felipe Zuleta, les preguntó en qué consiste. Dice simplemente en cruzarnos de brazos, en dejar que la criminalidad se expanda, que la criminalidad se multiplique por todo el país, y que eso lleve a una situación de inconformidades, de zozobra, para que sea la propia población la que termine tumbando al gobierno. Es decir, una omisión en sus obligaciones de brindar la seguridad y las garantías a la honra, vida y bienes de los colombianos. Efectivamente, es lo que en gran parte estamos viendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que no hay una actividad de las fuerzas de seguridad del Estado por impedir la expansión de los grupos criminales. Y estos grupos criminales se han expandido sobre todo el Clan del Golfo, que dice la Defensoría del Pueblo pasó de 279 municipios a 349 municipios en los últimos 2 años, que ha ocupado y que tiene la intención de ocupar departamentos como Nariño, inclusive Santander, otros 7 departamentos, como lo dijo recientemente el comandante general del Ejército, el general Ospina. Santander es uno de los municipios que está en la mira del Clan del Golfo, en el que llegarían inicialmente a través de la contratación de organizaciones y bandas criminales y bandas del microtráfico, para después ir desplazando pequeños grupos que sometan y controlen a estos grupos para hacer un posicionamiento. Eso, expansión de las estructuras criminales, ha crecido libremente sin ninguna contención por parte de la fuerza pública y por el contrario, con unos grandes niveles de connivencia. Pero también tenemos que a partir de las elecciones locales de octubre ha habido un reposicionamiento de la ultraderecha en los espacios de las gobernaciones y las alcaldías, que está generando estrategias de seguridad que han favorecido o crean condiciones organizativas para la expansión del paramilitarismo. Me refiero a la multiplicación de frentes de seguridad, como se está haciendo en Antioquia, en Santander, en el Meta, en otros lugares. Me refiero a la creación de enlaces en secretarías de convivencia o de gobierno militares que buscan, digamos, básicamente favorecer la articulación de la sociedad a estructuras de seguridad que favorecen la expansión paramilitar. Y todo esto en medio de una arremetida también de las propias élites ganaderas, que han venido proponiendo las brigadas ganaderas solidarias como una forma de autodefensa para impedir la reforma agraria
y las tomas de tierra de los campesinos que han sido despojados y que no han obtenido una reparación o una restitución de la tierra. Esas brigadas ganaderas solidarias llegan a sitios donde los campesinos hacen tomas, llegan armados, acompañados de policía, y a plomo desalojan a los campesinos que están reclamando lo que es suyo, la tierra que les fue despojada. Esta fase de paramilitarización es un nuevo bloqueo que desde las élites locales buscan impedir que la paz avance, avanzar en las estructuras de la guerra y sobre todo disputarle al gobierno nacional la conducción de la política de seguridad, orientando a la Policía Nacional a que sea a través de frentes de seguridad y no estrategias de combate al paramilitarismo, como se garantice que haya recuperación de la seguridad en los territorios. En medio de todo eso, había muchas expectativas con el tema, no solamente del inicio de procesos de paz, que no han podido iniciarse, digamos, por esta falta de marco normativo, sino también porque hubo unas declaraciones unilaterales del cese al fuego. ¿Ustedes recuerdan? Todos los grupos, 10 grupos antes de que Petro se posicionara, declararon que iban a cesar la violencia. 10 grupos declararon, entre ellos el Clan del Golfo, que iban a reducir la violencia para facilitar su acceso a procesos de paz. Es decir, aunque algunos grupos han firmado acuerdos convenidos del cese al fuego, los otros grupos están formalmente en cese al fuego porque han declarado de manera convencional que iban a entrar en cese al fuego así no lo hubieran firmado. Pero lo que hemos visto es que el cese al fuego no ha funcionado como se esperaba, no ha generado las expectativas. ¿Cómo ha sido el cese al fuego con los distintos grupos? Con el ELN. Con el ELN ha habido preocupación básicamente en el tema de los secuestros, ha sido el tema que más ha tensionado la relación con el gobierno. El tema del secuestro del señor Luis Manuel Díaz fue un asunto que puso un punto crítico, pero mal que bien el ELN se ha venido acomodando a las exigencias de reducir la violencia. El ELN se accedió a llegar a un acuerdo de suspender los secuestros como mecanismo de financiamiento, primero. 2, accedió a liberar a los 26 secuestrados que tenían su poder, el gobierno certificó eso. Y 3, cuando ha habido esos paros armados, el ELN rápidamente ha accedido a levantar rápidamente a esos paros armados. Es decir, el ELN mal que bien se ha adecuado a las presiones del gobierno por ajustarse al cese al fuego y reducir la violencia y las infracciones humanitarias en el medio de la guerra. Con el Estado Mayor Central ha sucedido lo contrario. Este Estado Mayor Central, lo que ustedes han visto es que en varias ocasiones se ha suspendido ya el cese al fuego por violencia contra las comunidades. Ustedes recuerdan el asesinato de los 4 niños en el Caquetá, que llevó a la suspensión del cese al fuego, y ahora, el 16 de marzo, con el asesinato de la mayora indígena Paez en Toribio y otros 3 indígenas que fueron asesinados, el gobierno decidió suspender el cese al fuego con este grupo en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde está el bloque Jacobo Arenas, el bloque occidental Jacobo Arenas, que es el grupo mayoritario y el que más recursos tiene por el control de recursos del narcotráfico. Con ese grupo se mantiene la negociación en el resto del país, el cese al fuego en el resto del país y las negociaciones, pero subsisten dudas sobre si este grupo está unificado. Ya declaraciones de los propios mandos dan a entender que esos grupos de ese bloque occidental Jacobo Arenas, que está en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, parecen no estar muy interesados en un proyecto de negociación que conduzca al fin del conflicto y a la desmovilización de sus estructuras. Se va a iniciar entonces ahora el 15 de la semana entrante otra negociación en Tibú con el Estado Mayor Central, pero hay dudas sobre si la parte mayor, la parte que tiene más peso militar y político, que es ese frente de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, vaya a entrar en proceso de negociación. Pero el cese al fuego, digamos, ha tenido esa dificultad de que este grupo ha tenido una intensidad muy fuerte en asesinatos de líderes indígenas, afrocolombianos, y la propia Fiscalía dice que 1 de cada 2 líderes sociales asesinados desde 2016 hasta 2023 ha sido por responsabilidad de las disidencias, a su vez que han asesinado también a 2 de cada 3 de los desmovilizados de las FARC. Con el Clan del Golfo no hubo ningún cese al fuego, a pesar de que prometieron el cese al fuego. Este grupo lo que han hecho es expandir su criminalidad. Son el grupo que controla la mayor parte de la actividad del narcotráfico y tiene una actividad peligrosa que es someter
las estructuras sociales, la organización social a su dominio de terror. En las regiones donde está el Clan del Golfo, las juntas de acción comunal son sus primeras víctimas. La consigna es plata o plomo, o trabaja con nosotros y la Junta de Acción Comunal obedece a nuestras directivas y se somete a las presiones de someterse a las obras que ellos adelantan, algunas reparaciones de vías, a la entrega de kits escolares, al reparto del aguinaldo navideño. Las juntas de acción comunal deben también hacer el empadronamiento y la carnetización de las juntas de acción comunal en sus territorios, ver quién entra o quién sale, les controlan las comunicaciones, los celulares. Es decir, estamos en una pérdida del espacio cívico en la que está comprometido no solamente el Clan del Golfo, sino también estas propias estructuras de las disidencias que en muchas partes están imponiendo no solamente el control y la carnetización, sino, como se ha denunciado, inclusive la cooptación de lo que llaman las guardias campesinas o la obligación de algunas organizaciones sociales a que tienen que meterse en la estrategia de guardas campesinas. Esa pérdida del espacio cívico, ese control de la organización comunitaria es lo que está hoy caracterizando la nueva fase de la guerra. Todos los grupos buscan hoy controlar a las organizaciones sociales, no solamente el Clan del Golfo, no solamente las disidencias, sino también en las regiones de donde domina la ultraderecha se ha buscado someter y articular a las organizaciones sociales, especialmente a las acciones comunales, a través de la estrategia de los frentes de seguridad. Esas las acciones comunales a quienes están convocando mandos de la policía en estas regiones para crear y fortalecer estos frentes de seguridad. Es decir, vincular a las acciones comunales, a la organización social, a estrategias de seguridad y guerra que no le corresponden. Y este es un obstáculo grande para el tema de la paz. Finalizo con estos temas. Ante esta perspectiva, ¿qué podemos hacer? Primero, evaluar que el proyecto más adelantado de negociación es el que está con el ELN, que inicia, digamos, su séptimo ciclo, ahora en Venezuela, aunque por ahora hay un proceso de estancamiento, de congelamiento, dado una discusión que hay sobre el tema de los diálogos regionales. El ELN anda en disputa con el gobierno porque en el departamento de Nariño se inició un proceso de diálogos regionales con el Frente Comuneros del Sur, un frente que opera en Nariño, con el que el gobernador y el gobierno nacional iniciaron este proceso. Yo creo que el ELN debiera repensar su estrategia de negociar en el exterior. Creo que no son solamente los frentes propios del ELN en las regiones que van a empezar a reclamar, sino las comunidades que reclaman al ELN un alivio de la situación humanitaria en las regiones para poner fin a la guerra. Y creo que el ELN tiene que dar ese paso de buscar negociaciones nacionales y solamente en el exterior a buscar negociaciones que permitan no solamente la vinculación de los frentes, sino las comunidades locales que reclaman una reducción de la violencia y una negociación con los actores para reducir la violencia. Aparte de eso, seguir profundizando el sistema del Comité Nacional de la Participación, que debe concluir en mayo de 2015. Está por concluirse, digamos, ya la primera fase, que tiene que ver con la situación de la metodología. Va a iniciar la fase del diagnóstico y termina con una tercera fase de las propuestas de las reformas para la paz, que deben buscar un espacio en el cual se concreten esas propuestas. No sabemos cuál sea ese espacio. En los diálogos, en los acuerdos con el ELN dice que va a ser un gran acuerdo nacional, pero Petro ya se dio cuenta que ese acuerdo nacional fue traicionado por las élites. El acuerdo nacional para sacar las reformas sociales lo incumplieron las élites. Nada dice que las élites vayan a cumplir el acuerdo nacional para sacar las reformas y las propuestas que salgan del Comité de Participación Nacional. Entonces todavía está en duda de en qué va a consistir ese gran acuerdo nacional. Con los otros grupos, yo creo que hay que buscar posibilidades de continuar negociaciones, pero creo que hoy por hoy surge un gran cuestionamiento sobre la viabilidad o la factibilidad de mantener ceses al fuego. Distintos sectores han venido planteando y cuestionando que los ceses al fuego están siendo utilizados para expandir los negocios, para expandir la criminalidad y para someter a las comunidades al terror. Para eso no puede ser un cese al fuego, porque un cese al fuego les permite a los grupos quitarse la presión militar para entonces dedicarse a confrontarse entre ellos o generar presión o asesinatos sobre las comunidades o los líderes sociales. Si el cese al fuego es para eso, pues mejor que no haya cese al fuego. Lo que hay que exigir es que hayan acuerdos humanitarios y efectivamente lo que el gobierno ha planteado últimamente con la nueva Marquetalia es que no se va a llegar a un acuerdo de cese al fuego,
que no es conveniente continuar con esta estrategia de cese al fuego, sino un acuerdo de desescalamiento de violencia gradual que permita reducir la violencia sobre las comunidades. Hoy por hoy hay un gran cuestionamiento del cese al fuego y distintas comunidades, inclusive el CRIC, han saludado que el gobierno, digamos, haya suspendido el cese al fuego con el Estado Mayor Central en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. ¿Es posible mantener negociaciones sin cese al fuego, manteniendo procesos de escalamiento y acuerdos sobre ceses humanitarios? Y finalmente me parece importante que ante todo este bloqueo, una propuesta que ha propuesto el gobierno es involucrar al pueblo, a la nación colombiana, a la población, en generar una presión política desde abajo para romper el bloqueo y el muro de las instituciones que han impedido que las reformas y los cambios que el pueblo propone puedan llevarse a cabo. Es la propuesta de un proceso constituyente. No es convocar ya una asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente tal y como está tiene múltiples obstáculos. Primero debe ser aprobado por las 2/3 partes del Congreso, después debe ser aprobado por la Corte Constitucional, después tiene que aprobarlo 14 millones de colombianos en las elecciones, antes de poder convocar quiénes van a ser los miembros de esa Asamblea Constituyente. Es decir, por esta vía es imposible, pero lo que hay que desatar es un proceso constituyente en que la población, en las veredas, en las calles, en todas las comunidades, empiece a discutir sobre las normas que tienen bloqueado este país, que impiden avanzar hacia la justicia, que nos impiden hacer la paz, que nos impiden avanzar hacia la equidad, para en un proceso en escalada poder generar un hecho político, ese hecho político que permita en un futuro, 2, 3 años, convocar una asamblea donde efectivamente se logren dos cosas. Primero, devolverle al pueblo el papel en la Constitución, es decir, el papel de soberano. ¿Por qué la Constitución hay que cambiarla en ese sentido? Porque la Constitución dice que el pueblo es soberano, que el pueblo es el constituyente, pero para cambiar la Constitución solamente hay 3 vías. El referéndum, que debe aprobar el Congreso; el acto legislativo, que solamente aprueba el Congreso; o una asamblea constituyente que debe ser aprobada por 2/3 partes del Congreso. Es decir, la soberanía está secuestrada por el Congreso y es necesario una asamblea para devolverle al pueblo el papel en la Constitución, su papel como constituyente primario. Y segundo, para arrebatarle los bienes comunes que los empresarios, que el mercado, que el neoliberalismo le arrebató al pueblo, apropiándose y privatizando la salud, las pensiones, la educación, el régimen laboral, para que esto vuelvan a ser derechos, bienes públicos al alcance de toda la población y donde la población pueda decidir que no es a través de sectores privatizados, que no es a través del mercado, que no es a través del sector financiero como se proveen esos bienes. Entonces creo que esa es una posibilidad, no solamente para volver a restituir al pueblo en su condición de soberano, para volver a arrebatar los bienes comunes para la población, sino para crear un escenario para hacer la paz y para que propuestas como las que salen del Comité Nacional de Participación puedan tener en ese proceso constituyente, que es un proceso de movilización creciente para crear las condiciones para una asamblea en el que se puedan aprobar con mayoría popular, con decisión del pueblo, las reformas que hagan posible que este país pueda vivir en paz. Muchas gracias.